Bienvenidos a todos, a los que nos miran en las redes sociales, por medio de la plataforma Zoom, Facebook Live. También quiero saber si tenemos visitas aquí en nuestra iglesia, por primera vez, que puedan levantar su mano ahí. ¿O todos somos de casa? ¿Tenemos visitas? Bueno, si no, bienvenidos a todos. Amados hermanos, el Señor nos permite en este día poder estar aquí por su gracia, de la cual a veces nos podemos pensar no somos merecedores de esa gracia, ¿verdad? Pero Él, como el Señor Todopoderoso y dueño de todas las cosas, nos permite poder estar presentes. El tema del estudio que hemos estado viendo es la carta a los Colosenses, una vida plena en Cristo. La serie Cristo lo es todo. Esta carta preciosa que hemos estado compartiendo durante un buen tiempo, que el Señor permita que su voluntad y su palabra pueda ayudarnos este día a poder crecer en Él. Vamos a orar. Amado Dios, nuevamente nos presentamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder compartir tu palabra. Ayúdanos a tener, Señor, un corazón dispuesto a ser expuestos a tu palabra y poder compartirla también a otros, para que tú seas glorificado en todo. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos andan su Biblia? Amén. ¿Y a cuántos ya se les dio el recurso que tenemos aquí? Vamos a ver, ¿tienen el recurso? Si no, pues los hermanos servidores allí también nos pueden ayudar, ¿verdad? Hermanos, este recurso es importante porque usted puede seguir estudiando acerca de lo que hablamos aquí. También, como una buena exhortación en el Señor, no deje este recurso ahí. Recuerde que la iglesia invierte tiempo, ¿verdad? Y esfuerzo para que usted sea edificado por medio de este recurso. Hay manos levantadas que todavía no tienen el recurso. Y esto no solo los días domingos, sino los días jueves también, que venimos a recibir la epístola a los romanos. Téngalo allí, vamos a estar trabajando en él el día de hoy. Para iniciar esta mañana, recordaremos algunos detalles importantes que el apóstol Pablo nos menciona en la carta a los Colosenses. Vaya conmigo a la carta a los Colosenses, capítulo 1. Y primero veamos el contexto en el cual se encontraba el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Él se encontraba en prisiones, en un arresto domiciliario, en una casa alquilada, cuando estaba escribiendo la carta por la cual él estaba encadenado a un guardia 24/7, pero eso no le impidió a él seguir predicando el evangelio, hablar del evangelio de Cristo. Dios usó al apóstol Pablo, y aquí lo vemos porque la carta nos dice, y él no estaba quejándose en ese momento de decir, pero estoy encadenado, ¿por qué tengo que estar predicando el evangelio? Todas las cosas o dificultades que había pasado al apóstol Pablo, él sabía que tenía un propósito de Dios. El sufrimiento que él había pasado en todo su recorrido, Dios estaba con él. Él lo estaba haciendo con gozo, con alegría, compartiendo el evangelio del Señor para aquellos que perseveraban en el llamado de Dios también. Pero Pablo se entera de una situación, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace Pablo? ¿Cómo se entera de la situación cuando escribe esta carta? Es visitado por Epafras. Como lo sabemos, la carta nos dice en el versículo 7, vaya conmigo, capítulo 1, versículo 7, nos dice la palabra del Señor. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Recuerde que Pablo no visitó esta iglesia, sino Epafras, siendo nativo de ahí, comenzó la obra del Señor. Entonces Pablo lo menciona en la carta, él es visitado por él. Y entonces cuando llega él para pedir consejo a Pablo, porque estaba preocupado por la iglesia. ¿Cuál era la preocupación de Epafras al llegar ante Pablo? En el texto
miramos tres razones por las cuales le expone a Pablo qué pasa en la iglesia. Así Pablo se entera entonces qué está pasando. Primeramente, que los hermanos de la iglesia de los colosenses perderían su firmeza en la fe. Número dos, que los hermanos no fueran inmaduros espiritualmente. Y número tres, ¿verdad? Que no perdieran su seguridad en el evangelio. Así que Pablo empieza a escribir la carta. Recuerde que la iglesia de los colosenses era una iglesia compuesta por creyentes, por cristianos verdaderos, aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo. Ellos tenían la buena intención, amados hermanos, ¿verdad?, de seguir el evangelio, de buscar aún más. Eran buscadores, seguían el testimonio, maduraban en la fe, buscaban dar frutos espirituales. Ellos buscaban ser mejores moralmente cada día. Ellos incluso profundizaban en las escrituras, en el conocimiento de la palabra. El problema era que estaban buscando todas estas cosas fuera de Cristo. Los falsos maestros se habían introducido en la iglesia, enseñando falsas doctrinas, herejías en contra del evangelio que ellos habían recibido. Una de las características de nosotros los seres humanos es que todos somos buscadores. Es decir, todo el tiempo nosotros buscamos aquello que pensamos que necesitamos o aquello que pensamos que hemos perdido. Usted no va a buscar algo si usted no lo ha perdido, ¿verdad? O usted no va a buscar algo si usted siente que le hace falta. Por ejemplo, si usted tiene hambre, ¿qué busca? Comer, ¿verdad? Comida. Pero si usted ya comió y está satisfecho de esa comida que comió, ¿va a buscar más comida? No, ya no va a buscar comida. El que tiene problemas, ¿qué busca? Solucionar su problema. El que está enfermo, ¿qué busca? La sanidad en su cuerpo. En general, los seres humanos buscamos aquello que es importante para nosotros o que pensamos que es importante. Si hablamos ya específicamente de la vida de creyentes como cristianos, ¿qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué es lo que busca usted como creyente? ¿Qué busca? Amar a Dios. Busca más de Dios. Busca tener una relación más profunda con el Señor. Busca madurar en la fe. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Perseverar día a día en el Señor y en el evangelio. El problema es que los seres humanos tenemos esa tendencia de buscar todas esas cosas que son buenas al final, pero muchas veces en los lugares equivocados. La iglesia de los colosenses estaba perseverando en el evangelio, pero al mismo tiempo estaba siendo atacada por esos falsos maestros y sus herejías, negando la deidad de Jesucristo y la suficiencia de su obra redentora, porque estaban buscando las cosas fuera de Cristo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que queremos buscar soluciones fuera de Cristo, fuera de su palabra? La dirección que el Señor nos da es su palabra, donde tenemos que buscar las respuestas. Se puede resumir que los falsos maestros ofrecían promesas fuera de Cristo, por lo menos se notan tres claras en el texto. Lo primero, les prometían que ellos podían tener una cercanía con Dios e incluso llegar a la perfección espiritual, siempre y cuando practicaran aquellas ceremonias, religiones, todas aquellas prácticas y costumbres de sacrificios, que guardaran el sábado. Porque precisamente la religión judía le daba más importancia a todo esto, ¿verdad?, a lo que los teólogos y los rabinos enseñaban, que a las escrituras, que a la palabra de Dios. Entonces para ellos era importante poder conocer la ley de Moisés y que por ahí podían recibir estas cosas.
Entonces Pablo hace una defensa del evangelio, de la gracia de Cristo, que en Cristo se cumplió esa ley, que en Cristo ellos están completos, que no necesitan nada más de estas cosas. Pablo está enseñando no un nuevo evangelio, sino el evangelio de Cristo, el que él recibió desde que se convirtió al Señor. No cambió el evangelio, no se desvió del camino, no quiso agradar a los hombres, sino siempre a Jesucristo, presentando a Cristo como la solución para el hombre. Pero en segundo lugar, una segunda promesa que les dan estos herejes es que ellos podían ser separados de lo mundano y tener una conexión celestial por medio del conocimiento. Esto en años después se le llamó el gnosticismo. Aquello espiritual, algo que los podía elevar, que los podía llevar a alcanzar la divinidad. Pero en tercer lugar, también les enseñan que los ángeles eran los que gobernaban el cosmos, los planetas, las estrellas. Por lo tanto, ellos tenían que adorarlos porque tenían que ser protegidos por los ángeles. Y por último, ellos enseñaban y estaban creyendo que podían tener victoria sobre el pecado. Vemos entonces que estas herejías estaban introducidas en la iglesia de los colosenses. Por eso Pablo hace una defensa de esto. Adelantémonos un poco a Colosenses, siempre vaya conmigo. El capítulo 2, versículo 10. Un versículo antes, empecemos desde el 8. Mire lo que el apóstol Pablo les dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y les dice el apóstol, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que Pablo está expresando es que no duden de Cristo, porque en Cristo tienen todo. Ya no necesitan más experimentar cosas que están fuera de Cristo. Ustedes ya tienen el favor de Dios, la gracia de Dios, la salvación en Dios. No necesitan ustedes añadir más cosas a esto. La razón por la cual el apóstol Pablo escribe sobre la preeminencia de Jesucristo es porque en aquel momento los maestros se enseñaban que ellos pudieran alcanzar esa madurez cristiana, incluso la salvación fuera de Cristo. Por eso Pablo responde a estas herejías con una de las porciones que en la palabra del Señor le encontramos más cristológicas y profundas en toda la escritura, sobre la persona del Señor Jesucristo. Mire, el apóstol Pablo establece una estructura doctrinal hermosa en esta epístola. Siempre en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Lo primero que el apóstol les muestra aquí acerca de la persona y obra de Cristo es que Él es preeminente Dios de toda la creación. Acompáñenme a la lectura ahí, versículo del 15 al 17. Le dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, en Cristo, ¿verdad? Es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Veamos cómo Pablo se opuso a esas falsas enseñanzas. Hizo hincapié en la divinidad, en la misión salvadora,
y suprema del Señor Jesucristo. Enseñó que Cristo es la imagen misma del Dios Padre, el creador de todas las cosas, el primero, el último, el que resucitó, el redentor de sus vidas. Él dice que es la cabeza de todo principado. Pablo lo que nos está diciendo, amados hermanos, es lo siguiente: lo que tú necesitas está en Cristo. No tienes que buscar fuera de Él. No lo dudes. Él es suficiente para la vida diaria. Él es Dios preeminente. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que nos cuesta creer estas verdades. Nos cuesta poder creer que Dios es suficiente para nosotros. No levante su mano, pero usted en algún momento ha dudado esto. Cuando usted está en una situación que dice, ¿cómo salgo de aquí? Y busca alternativa de una forma o de otra, y no tiene su mirada en el Señor. Y vuelve su mirada hacia otro lado. Lo primero es buscar al Señor, buscar su palabra, para poder encontrar el consejo de Dios para nuestras vidas. El miedo muchas veces y la duda, hermanos, son temores en nuestra vida que tenemos que luchar contra ellos. Y la única forma es por medio de la palabra, conociendo a Dios, conociendo a Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Solo un personaje de ciencia ficción? ¿Es Cristo para mí alguien? Si es mi Señor, si es mi Dios, si es mi creador, si es la cabeza de la iglesia, debe de ser el primero en todo. En todo. Aún en mis problemas, en mi enfermedad, tiene que ser el primero Cristo. Pero muchas veces nos alejamos, dejamos la palabra, dejamos de orar y todas esas cosas que son de beneficio para nuestras vidas. Y empezamos a escuchar otras voces. Que pensamos que ese es el consejo que necesitamos. Miren, hermano, se puede escuchar muy agradable a veces. Y usted dice, esa es la solución que necesitaba. Pero cuando usted no tiene el discernimiento de la palabra, está engañándose usted mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Ellos eran fieles a Dios, ellos eran fieles a la fe, pero estaban siendo engañados por los falsos maestros. Por eso Pablo está enseñando a la iglesia en esta porción que Cristo es Señor de todo lo creado, que Él es suficiente para todo en esta vida, porque todas las cosas fueron creadas por Él. También nos afirma la palabra en el Evangelio de Juan, vaya conmigo por favor, capítulo 1. Versículo 3. Nos dice el apóstol Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermano. Aún nuestra propia existencia fue hecha por el Señor. Aún las cosas mínimas que nosotros miramos día a día fueron hechas por el Señor, con un propósito: glorificar su nombre. Cristo antecede a todo lo creado. Por eso Pablo hace la diferencia claramente entre el creador y su creación. ¿Será que Dios necesita el consejo nuestro? En algún momento nosotros, te equivocaste, Señor. ¿Será que el Señor se equivoca? Todo propósito en su vida, amado hermano, es el Señor trabajando en él. Cuando usted se deja guiar por Él, en obediencia a su palabra, en obediencia en su corazón. Es que somos rebeldes.
Traemos la rebeldía en nuestras venas. Entonces no queremos nosotros poder hacer la voluntad del Señor. Nos cuesta. Hay que morir a esto, amados hermanos, a nuestra propia voluntad y hacer la voluntad del Señor. No es fácil. Yo le digo que de la noche a la mañana usted va a cambiar. Esto no es fácil. El cristianismo nunca ha sido fácil. Pero por eso tenemos la ayuda de Dios, la ayuda de su palabra, su Espíritu Santo, que nos ayuda cada día. Por eso, amada iglesia, la única manera en que podemos conocer a nuestro Dios es por medio de las Escrituras. Y Pablo les está enseñando a ellos que a pesar de las situaciones que están viviendo en ese momento precisamente, deben de mantener su fe en Dios. Podemos vivir situaciones difíciles, mantengamos nuestra fe en Dios. Aunque los demás no crean que no lo hacemos, pero lo hacemos. Aunque los demás quieran poner dudas en nuestros corazones, no dejemos que esas dudas lleguen a nuestra vida. No dejemos. Por eso Pablo no deja de predicar el evangelio. No deja de dar el consejo de Dios. El apóstol enfatiza a los oyentes de esta carta que Jesucristo es el creador de todas las cosas, que Él sostiene todo con su poder. Nos enseña la divinidad de Cristo, su preeminencia. No es una verdad de mentiras que el apóstol está enseñando. Es una verdad absoluta que como creyentes y discípulos del Señor tenemos que creer en nuestros corazones. Reconozcamos nuestras debilidades, pero también el Señor va a ir trabajando con ellas en nuestros corazones. Él nos va a sostener. Pablo les menciona la preeminencia de Cristo también en una nueva creación. Versículo 18 al 20 siempre del capítulo 1. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, les dice. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La plenitud de Cristo sobrepasa el entendimiento humano. Antes estábamos perdidos sin Cristo. Nuestras vidas eran un desastre, amados hermanos. No es su vida, pero mi vida era un desastre sin Cristo. ¿Cómo alguien puede decir, cuando yo no era creyente, no tenía problemas? Y ahora que soy creyente tengo un montón de problemas. Antes no tenía problemas porque estaba haciendo lo que nuestro enemigo Satanás quería. Pero ahora estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo habla acerca de esas cosas donde Dios trae paz a nuestras vidas. Dios nos reconcilia por medio de Cristo, que es la plenitud total, completa. También que Jesús es preeminente Dios de nuestra redención. Versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Mire, ellos ya habían escuchado el evangelio, el cual se predica en toda la congregación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Jesucristo posee la vida, la esencia, es el carácter del Padre. Es decir, es la impresión exacta, la misma esencia de Dios.
Mire, lo que Pablo les está enseñando es que Cristo no es una emanación. Tampoco es un escalón más para alcanzar la divinidad. Jesús es Dios, les dice. Él es Dios. Y su gloria es tan grande, amados hermanos, que Él es preeminente sobre toda la creación. Porque es la imagen perfecta del Padre, la sustancia misma del Padre. También se refiere que Él es eterno. Él es eterno, amados hermanos. Él es antes que nosotros y será por toda la eternidad. Nosotros podemos dejar de existir, pero Cristo no. Él va a seguir existiendo, porque Él ha sido eterno por toda la eternidad. Todas las cosas tienen su principio y su fin en esta tierra, aún nuestras propias vidas, pero Cristo no. También se refiere que Él es el modelo original, la imagen que fuimos hechos a semejanza de Dios. El Cristo encarnado en esta tierra caminó, sufrió, conoce nuestras vidas, se expuso a este mundo perdido de dolor, de angustia. ¿Quién más nos puede comprender en esta vida, amados hermanos? Si Él mismo se expuso a esta tierra. El Hijo preexistente desde la eternidad. Hermanos, esto debe de deleitarnos a nosotros. Estas verdades del Evangelio de Cristo. Nuestro Redentor es preeminente desde la eternidad. Por eso Él tiene que tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro propio carácter. Él debe de tener toda autoridad. Aprender de Él a ser mansos y humildes. Mire, la auténtica enseñanza bíblica es aquella que se alinea plenamente con la palabra de Dios. No una enseñanza mediocre. No un evangelio mediocre vino a enseñar el apóstol Pablo, es el evangelio de Cristo, que es el que nosotros tenemos que llevar también a aquellos que lo necesitan. Ahora bien, Pablo en esta carta va a enseñar a la iglesia qué deben hacer en cuanto a esas falsas enseñanzas y herejías que los están contaminando a ellos. Cómo ellos deben de permanecer en Cristo para no dejar engañarse. Entonces les habla acerca de la seguridad, de esa fe que ya habían recibido, que ya habían escuchado acerca del evangelio de Cristo. Vamos un poco más adelante, siempre en Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Le dice el apóstol, por tanto, le dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo les dice? Andad en Él. Lo primero que les dice es, no deben de abandonar su fe en el Señor. Deben estar firmes en el evangelio que recibieron desde un principio. Anden conforme a ese evangelio. Aunque las herejías y las enseñanzas, ustedes las miran agradables y las escuchan agradables a sus oídos, tienen que discernir que no es de parte de Dios que les están hablando. Muchas veces hay cosas que podemos encontrar nosotros en las redes sociales que pueden ser agradables a nuestros oídos y se miran bonitas. Pero cuando vienen las escrituras se da cuenta de que no es correcto. Somos bombardeados por este mundo perverso y malvado. Por eso el apóstol les dice, no desmayen, no abandonen su fe, estén firmes en el evangelio.
Nos sigue diciendo el texto, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Estén firmes creciendo en el evangelio, dice el apóstol, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Miren que nadie os engañe, les dice en el siguiente versículo. O sea, estén alerta, atentos a todos aquellos que no predican el evangelio de Cristo. Mire, identifíquelos para que ustedes no sean engañados. En una congregación, amados hermanos, es importante identificar estas cosas, prevenir estas cosas, tener ese discernimiento en el Señor para no caer en el error. Como enseñadores y predicadores de la palabra, tratamos de cuidar sus almas. Que la palabra expuesta en este lugar sea de edificación para su vida, sea de crecimiento para su vida. Y eso es lo que el apóstol está haciendo en esta carta. Pero la pregunta es, ¿cómo los pueden engañar? El mismo texto nos dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mire que el apóstol les dice, miren cómo van a ser engañados, tengan cuidado. ¿Verdad que hay una advertencia ahí? Como que a usted le dice, no pase por ahí, porque hay un peligro. Tenga cuidado. La Biblia nos da muchas advertencias a nuestra vida. La Biblia nos enseña muchas cosas. Pero no, ahí vamos, va. Vamos necios. Y hasta que sentimos el chichotazo, como decimos, lección aprendida. Pero la Biblia nos advierte de esos falsos maestros, de esas falsas enseñanzas, que no nos ayudan en nada. No hay edificación en ellas. No está Cristo ahí, amados hermanos. Lo que estos falsos maestros estaban enseñando era una religión sin Cristo. Les decían, mira, Jesús es suficiente para tu salvación. Estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Pero ¿sabes qué? No es suficiente para la vida diaria tuya. Necesitas otras fuentes externas fuera de Jesús para vivir una vida digna. Suena bonito, ¿verdad? Hermanos, Jesucristo debe estar en toda nuestra vida. Fuera, dentro, en toda nuestra vida. Por eso Pablo escribe para mostrarle lo contrario en esta carta. Todo lo que ellos buscaban crecer en esa fe, madurar, dar frutos espirituales, servir al Señor, estaba en Cristo. Por eso el pasaje anterior nos dice, todos los tesoros que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amados hermanos, la escritura es suficiente. Cristo es suficiente. Amén. El evangelio es suficiente para vivir una vida plena en el Señor. Todos los tesoros están en el Señor Jesucristo. Pero también Pablo les habla de la seguridad de su salvación y su identidad en Cristo. Les dice el apóstol, están dudando de su salvación, de lo que Cristo, de la obra que Cristo ya hizo por ustedes, pero también su identidad en Él. Por eso en el versículo 2, siempre del capítulo 1, mire lo que les dice.
Pablo les escribe de la siguiente forma. Le dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Pablo pudo haber dicho a la iglesia en Colosa. No dijo eso. Pablo comienza a enseñar algo muy importante, la identidad de lo que ellos eran ahora en Cristo. Les enseña acerca de la unión que ya tienen en Cristo para darles esa seguridad de su identidad en Él. Usted puede ser un número más en el mundo, pero en Cristo no lo es. Porque el mundo nos trata de esa forma. Esa es la forma de tratarnos al mundo. Un número más que suma o resta. En esta iglesia usted no es un número más. Usted es hijo del Señor. Usted es miembro de esta iglesia. Por eso tenemos que amar a nuestra iglesia, amar la obra de Dios en la cual Él nos ha puesto a nosotros. Mi deseo, amados hermanos, es no tener riquezas en este mundo, es seguir predicando el Evangelio de Cristo. Que el Señor me dé todas las fuerzas hasta donde Él, en su voluntad, lo decida, seguir predicando el Evangelio. Con este fervor que ustedes me miran. Seguir amándole a Él, seguir conociéndole a Él, seguir menguando en mi vida para que Cristo sea exaltado. Tenemos ejemplos en la Biblia. Por eso les exhorta a crecer en el conocimiento y en el estudio del Evangelio, para que puedan experimentar una vida plena en el Señor. Solo la plenitud en Cristo, amados hermanos, nos puede llevar a esa salvación. El Evangelio es el único que puede salvar tu familia, tu vecino, tu amigo, tu enemigo, tu jefe. Mire, aunque muchos se vayan con ruda, les hagan una limpia en la casa, visiten brujos, que les tiren las cartas, que compren la chica, eso nada de nada les va a ayudar. Eso es lo que el mundo ofrece. Para que salga de la pobreza, salga de esto, salga de otro. ¿Sabe qué le ofrecemos aquí? A Cristo. A Cristo. Él es la plenitud de cada uno de nosotros. Esto lo ilustra la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23. Voy a leer, hermanos, de la versión de la Biblia de las Américas. Nos dice como una pregunta: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. El único que puede salvar y transformar al ser humano se llama Jesucristo. Mire, si usted como creyente hasta este punto, ¿verdad? Que estamos, piensa que no tiene nada en Cristo, que Cristo no es suficiente para su vida, o que el Evangelio no es suficiente para su vida, corre el peligro de buscar o creer todo lo que los demás piensan. Corre el peligro. Por eso tenemos que estar seguros de nuestra identidad en el Señor, como creyentes, como hijos de Dios. No dudar de esa identidad, ni de nuestra salvación en Él. Porque si no, vamos a empezar a buscar cosas fuera de Cristo. Cuando nosotros buscamos una búsqueda fuera de Cristo, empezamos a creer aquello que los falsos maestros nos quieren enseñar. Porque buscamos seguridad. ¿Quién no quiere seguridad en esta vida? Todos. Todos buscamos seguridad. Buscamos paz. Pero mire cómo el mundo le enseña a usted a buscar seguridad en el alcohol,
en las drogas, en todos esos placeres. El mundo quiere darle una seguridad falsa que no ayuda en nada, que más bien lo que hace es lo hunde más. Por el mismo vacío que el hombre tiene en su corazón, porque no busca en el lugar adecuado, que es Cristo. Solo la palabra de Dios puede ayudarnos. Solo la palabra de Dios nos puede ayudar, nos da paz, seguridad. Por eso Pablo les estaba enseñando que tienen que permanecer en el evangelio. Permanezcan fieles todo el tiempo. Ustedes ya no necesitan ir a otro lugar a recibir esto, lo otro. Ya alguien hizo todo por ustedes. Completó la obra en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo. Una de las cosas, amados hermanos, que hemos venido aprendiendo los días jueves es acerca del evangelio de Cristo. Pablo no se avergonzó de ese evangelio. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 16. Un pasaje encontrado y conocido por todos, Romanos 1:16. Pablo lo dice con seguridad, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dice Pablo? Porque es poder de Dios. Pero ese poder de Dios, ¿para qué es? No es un poder diferente, ¿verdad? No es un poder para que usted caiga. No es un poder para demostrar que soy más poderoso que otro. Es para salvación nuestra. ¿Pero para quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Pablo escribió esto? Porque Pablo se interesó en dejar muy claro de que el evangelio, ¿verdad? Que él no se avergonzaba de ese evangelio. Pues ahí nos dice a nosotros la razón por la cual no se avergüenza del evangelio. El mismo texto nos dice porque es poder de Dios. Pablo tenía razón de avergonzarse del evangelio. Podía avergonzarse del evangelio, amados hermanos. En algún momento en su carne, él podía avergonzarse de ese evangelio. ¿Cree usted que sí? Podría avergonzarse. Claro que sí. Mire, Pablo fue encarcelado en Filipo. Y no en una cárcel como la que tenemos nosotros aquí en el país, ¿verdad? Estamos hablando de una cárcel antes de la Edad Media. Fue expulsado de la ciudad de Tesalónica por predicar el evangelio. Hasta lo querían matar. Fue sacado de Damasco. Pablo, por predicar el evangelio, fue apedreado, que hasta lo miraron tirado y pensaron que estaba muerto. Y allí en Roma fue declarado el ateo por creer en un solo Dios, por no creer en los dioses de ellos. Entonces vemos cómo Pablo, a pesar de todo esto, no se avergüenza del evangelio. ¿Puede llegar un momento que nosotros nos avergoncemos del evangelio? Claro que sí. Podemos llegar a ese momento. Por eso Pablo le dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para anunciar ese evangelio, Pablo tuvo que sufrir y pasar todas esas cosas. ¿Cuánto hemos sufrido por el evangelio de Cristo? Hágase la pregunta cuando usted llega a Navidad, llegan sus familiares, aquellos que no conocen de Dios, les predica el evangelio. Aprovecha ese tiempo. Que en realidad las familias, solo en bodas, en Navidad o en funerales, ahí están, ¿verdad? Pero es el momento de predicar el evangelio. Aunque todo el año no le hable,
Predíquele el evangelio. Pablo no dejó de predicarlo aunque estaba encadenado ahí. Aún los guardias escuchaban a Pablo y se convertían al evangelio de Cristo. Pero miramos que hoy en día el evangelio se ha tomado como una moda. Soy creyente, soy cristiano. Es una moda que se ha tomado hoy en día. En realidad todo lo contrario, lo que la sociedad nos enseña. Hermanos, es que decir la verdad tiene un precio. ¿Y sabe cuál es el precio? La persecución. Ese es el precio. Los amigos que se vayan. Ese es el precio. Paguemos el precio del evangelio de Cristo. Por eso Pablo no deja de predicarlo y de mandar esa carta preciosa y decirles, hermanos, sigan perseverando. No dejen el evangelio. Tengan la fe en Dios, tengan su esperanza en el Dios. No en las cosas de este mundo, sino en lo eterno. Esa debe ser la esperanza de todo creyente. Por eso es que Pablo no se avergüenza del evangelio. Por eso nuestra seguridad no está en las cosas de este mundo, sino en Dios. Es que mire, cómo alguien se puede sentir atraído a un mensaje que le están diciendo, mira, tú eres pecador, estás condenado, necesitas un salvador. Eso no es atractivo para el mundo o para nuestra cultura. No es atractivo. Porque en nuestra cultura hoy en día están aplaudiendo la imagen, la belleza corporal, en donde lo que buscan es la superación de su ego. Entonces, ¿el evangelio es ofensivo? Claro que sí. Pero demuestra la verdad de lo que somos y que necesitamos de ese Salvador. Necesitamos de Dios. Por eso no debemos de avergonzarnos del evangelio, como Pablo lo dice. Porque ya no dependemos de las cosas de este mundo, las circunstancias o lo que pase. Dependemos de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? Esa es su seguridad, amados hermanos. Eso es lo que Pablo está transmitiendo a la iglesia. La seguridad, su identidad en Dios. Es nuestro llamado entonces como pueblo de Dios buscar, amar y vivir estas verdades de la palabra de Dios. En una época donde estamos viviendo tantas cosas y que nos rodean y que pueden absorbernos a no creer en el evangelio de Cristo, a tener dudas de nuestra salvación. Tenemos que enfrentar estas falsas enseñanzas con la palabra de Dios. Por eso en nuestra iglesia tenemos ese discipulado de formación cristiana. Venga los jueves, amados hermanos, les exhorto en el amor del Señor, reciba la palabra. Mire, es precioso, usted está aprendiendo palabra de Dios. Está aprendiendo cómo hacer las cosas para el Señor, la obra de Dios, las doctrinas fundamentales. No deje de asistir. Dios nos ha llamado a que nos capacitemos como buenos obreros. Que no nos avergoncemos de Él. Que en el momento que tengamos que enfrentar las cosas, vayamos con la palabra. Tengamos ese valor, esa valentía en el Señor. Cuando le hablemos a nuestros familiares, tenemos el plan 1+1. Seguimos orando por ese plan 1+1. Cada silla debe de ser llena. Ese es nuestro deber. Trabajemos en la obra del Señor sin desmayar.
cada día. Que el Señor vaya haciendo la obra de cada uno de nosotros, fortaleciéndonos en Él y en el poder de sus fuerzas. No en nuestras fuerzas, no podemos hacer nada, aunque lo queramos, es en el Señor. Acompáñenme a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Mire lo que el apóstol le escribe a Timoteo en esta carta. Y también le dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, que van a padecer, hermano, persecución. O sea, ¿usted cree que el mundo es tolerante con el creyente? No, no es tolerante. Nunca lo ha sido, ni lo fue con el Señor. Porque cree que lo va a hacer con nosotros. Por predicarles la verdad. Necesitan saber la verdad del Evangelio. Necesitan saber acerca de Cristo. Que es la única solución para sus vidas. Necesitan conocer el camino de Dios que lo lleva al Hijo. Cada miembro de esta iglesia tiene esa responsabilidad. No solo el pastor, no solo las autoridades. Todos tenemos esa responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo. Por eso usted aquí se está entrenando, está aprendiendo de la palabra de Dios. Está preparando para enfrentar toda acechanza al enemigo. No solo seamos conocimiento en nuestra mente, sino también en nuestro corazón y en la práctica. Llevémoslo a la práctica. Los discípulos del Señor, en el libro de Hechos, para ir cerrando Hechos, capítulo 5, versículo del 40 al 42. Se nos dice algo muy conocido por todos. Hechos 5, 40 al 42. Nos dice, y convinieron con él, o sea, hablando del Sanedrín, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, hermano? Gozosos de haber sido, dice, tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre del Señor. ¿Y qué más hicieron ellos? ¿Qué nos dice la Escritura? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La pregunta es, pasaron semanas, meses, años para que ellos fueran a predicar el Evangelio. ¿Qué nos dice la Escritura? Se llenaron gozosos. Pronto fueron ellos y predicaron el Evangelio. Y no cesaban de enseñar acerca del Señor Jesucristo, el Mesías. No cesaban. Allí estaban constantemente enseñando en las plazas, en las sinagogas. Que Dios nos ayude a tener ese fervor de los primeros creyentes. Que Dios ponga en nuestro corazón ese sentir, ese amor por las almas. Así como Pablo tenía ese amor hacia las iglesias, que les escribía aún en prisiones, él estaba escribiendo a las iglesias. No dejó de predicar el Evangelio. Pónganse en pie, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana, Señor, hemos expuesto tu palabra.
Te pedimos que nos ayudes, que pongas ese sentir, Señor, de poder ir y predicar tu evangelio, de no avergonzarnos, Señor, de ser hombres y mujeres fieles en esta casa en la que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a enfrentar las falsas enseñanzas, los falsos maestros, Señor, con tu palabra, porque no hay otra forma de poder hacerlo, sino es con la ayuda tuya y de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos todos los días en el trabajo, en la familia, donde quiera que estemos, Señor, abrir nuestra boca, ser instrumentos tuyos y que tú, Señor, sea glorificado en todo. Gracias te damos, Señor, por esta casa, por este lugar. Gracias por cada hermano, Señor, por cada familia, Señor. Tu bendición, Señor, sobre cada uno de ellos. Y que tú, Señor, sea glorificado en todo en este día y para siempre, por toda la eternidad. En los medios de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.